Un asesino es aquel que le da muerte a un ser vivo. Por orden natural es aquel que encuentra satisfacción al infligir dolor o daño a otro. La mayor parte del tiempo estas acciones están ligadas a desequilibrios sexuales o frustraciones en algún ámbito de la vida del perpetrador, impidiéndole tener un desarrollo como la media de las personas. Existen tres tipos de asesinos: el asesino serial, el itinerante y el asesino en masa. Estos son los casos criminales más terroríficos de la historia. John Wayne Gacy, conocido también como el payaso asesino, fue esposo y padre, pero también era un delincuente sexual que tuvo un sinnúmero de víctimas durante su vida. Fue capturado por agredir sexualmente a dos adolescentes en 1968 y condenado a 10 años de cárcel. Debido a su comportamiento ejemplar durante su estadía en la cárcel, se le concedió libertad condicional después de cumplir solo 18 meses. Una vez que fue liberado de la cárcel, Gacy pronto se volvió a casar. Su primera esposa le pidió el divorcio cuando descubrió que él era secretamente gay. Con el tiempo se convirtió en un miembro popular y jovial de la sociedad debido a que le gustaba vestirse de Pogo el payaso, asistiendo como un voluntario en fiestas infantiles y otras reuniones comunitarias. Él era un respetado hombre de negocios, muy querido por sus vecinos. Durante los 6 años entre el momento en que salió de la cárcel y cuando fue finalmente arrestado de nuevo por sospecha de secuestro, Gacy asesinó a un asombroso número de 33 hombres jóvenes. Él enterró la mayor parte de los cuerpos en el sótano y en el patio de su casa. Más tarde, cuando empezó a quedarse sin espacio, los comenzó a tirar en un río cercano. Él atraía autoestopistas, prostitutos masculinos, jóvenes y niños hasta su casa en donde los torturaría, los violaría y asesinaría. Después de que fuera arrestado, la policía encontró huesos en su sótano. Gacy emitió una confesión completa y fue ejecutado en 1994. Jeffrey Dahmer es uno de los más aterradores asesinos en serie de la historia de Estados Unidos. A lo largo de 13 años, Dahmer asesinó a 17 hombres y niños. Sus asesinatos involucraban violación, mutilación, necrofilia y canibalismo. A pesar de que varias de las víctimas de Dahmer lograron escapar, no se descubrió hasta que una de las víctimas que logró escapar corrió por la calle y le hizo señas a un coche de policía. Una vez dentro de su apartamento, la policía realizó una serie de descubrimientos. Entre ellos, fotos, pedazos de carne y una pipa de ácido. Dahmer había estado tratando de crear un esclavo sexual inconsciente, perforando los cráneos de sus víctimas todavía vivas. Cuando ellos morían, Dahmer mantenía relaciones con los cuerpos y comía trozos de ellos. Dahmer fue finalmente llevado ante la justicia el 28 de noviembre de 1994. Y fue asesinado a golpes por un recluso en la institución correccional de Columbia, donde había sido encarcelado. Ted Bundy. Se trataba de un hombre bien parecido, amable y carismático, quien detrás de su bello rostro escondía la mente retorcida de un asesino en serie. Entre los años 1974 y 1978, Bundy secuestró y asesinó a 30 mujeres jóvenes en los Estados Unidos. Ese fue el número de mujeres que lograron encontrar, pero expertos coinciden en que podría haber sido responsable de un máximo de 40 desapariciones y asesinatos de los cuales no confesó. Para atraer a sus víctimas, Bundy a menudo se hacía pasar por discapacitado o se presentaba como una figura de autoridad. Otras veces, no hacía más que entrar en la casa de sus víctimas y matarlas mientras dormían. Después de matarlas, él las violaba y desmembraba. A menudo llevaba un recuerdo de su víctima, como la cabeza, para mantenerla en su apartamento por meses. Después de una llamativa persecución policial, Bundy fue finalmente arrestado y llevado ante la justicia en 1979, teniendo como sentencia la silla eléctrica en enero de 1989 en Stark, Florida. Gary Ridgway.
Conocido como el asesino de Green River, Gary Ridgway estranguló a por lo menos 71 mujeres en el estado de Washington durante la década de 1980 y 90. Sus primeras 5 víctimas fueron descubiertas en el Río Verde. De esta forma se ganó su apodo. Fue finalmente arrestado después de que las pruebas de ADN lo vincularan con varias mujeres desaparecidas. Se llegó a un acuerdo con el fiscal para evitar la pena de muerte. A cambio, Ridgway debía dar a conocer la ubicación de todos los cuerpos de sus víctimas. Ridgway recogía prostitutas y fugitivos. Su modus operandi se centraba en ganar la confianza de sus víctimas mostrándoles una foto de su hijo, para luego estrangularlas, ya sea con sus propias manos o con ligaduras. Solía tener relaciones sexuales con los cuerpos y luego los arreglaba en varias poses. A pesar de tener un coeficiente intelectual de solo 82, Ridgway logró evitar ser atrapado por más de una década hasta que finalmente fue capturado en noviembre de 2001. Ridgway está todavía vivo y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en el estado de Washington. Ed Gein. A pesar de que Ed Gein solo confesó 2 asesinatos y no encajaban en la definición típica de asesino en serie, sus actos terribles lo han convertido en fuente de inspiración para incontables historias de horror, como Norman Bates de Psicosis, Leatherface de La Matanza de Texas y Jane Gumb del Silencio de los Corderos. Ed Gein vivió en Wisconsin con su madre y hermano. Era sospechoso de asesinar a su hermano, pero la policía no pudo demostrarlo. Después de que murió su madre, Jane comenzó a visitar los cementerios locales, desenterrando cuerpos de las mujeres de mediana edad que pensaba se parecía a su madre, y creaba un traje de mujer con la piel de su víctima. Finalmente, mató a 2 mujeres de la localidad, y cuando la policía llegó a su casa para investigar, encontraron partes de cuerpos por todas partes. La policía descubrió una nariz humana, vulvas, calaveras en tazones, máscaras de piel, cabezas humanas en bolsas, lámparas y sillas tapizadas en carne humana, órganos en el refrigerador y un cinturón de pezones humanos. Jane fue arrestado en 1957 y pasó el resto de su vida en un hospital psiquiátrico después de haber sido condenado como un criminal demente. Murió de insuficiencia cardíaca y cáncer en 1984 a la edad de 77 años. Aileen Wuornos. Uno de los pocos asesinos en serie femenina de la historia, Aileen Wuornos fue una prostituta que asesinó a por lo menos 7 hombres entre 1989 y 1990. La actriz Charlize Theron ganó un premio a Mejor Actriz por su interpretación de Wuornos en la película The Monster. Wuornos vivió una vida de abuso y negligencia. Tuvo un bebé a los 15 años, que fue dado en adopción, por la participación en una relación incestuosa con su hermano. Ella estuvo casada poco tiempo y pasó un tiempo en la cárcel por robos menores y asalto. Eventualmente se enamoró de una mujer y se mantenían con prostitución. Durante los años de prostitución, Wuornos disparó y mató a 7 hombres que según ella estaban tratando de hacerle daño durante las sesiones de sexo. Wuornos fue detenida en 1991 y confesó los asesinatos. Ella murió por inyección letal en 2002. Richard Trenton Chase. Apodado como el vampiro de Sacramento, Richard Trenton Chase se hizo famoso por beber la sangre de sus víctimas y comer algunas partes de sus cuerpos. Chase pasó un tiempo en un hospital psiquiátrico. Ahí capturaba pequeños animales y los devoraba crudos. Después de ser tratado con medicamentos antipsicóticos, fue puesto en libertad. Fue entonces cuando empezó a matar a los seres humanos. Él mató a 6 personas en el transcurso de un mes en el norte de California en 1977. A veces mezclaba las partes de los cadáveres con Coca-Cola en una licuadora para hacer una especie de batido. Chase asesinó a 6 personas, entre ellas 2 niños, manteniendo además relaciones sexuales con sus cuerpos después. Él también bebió, se bañó con sangre de sus víctimas y comió órganos internos. Después de una persecución fue finalmente capturado en 1979 después de asesinar a una familia entera.
En su juicio trató de obtener una condena menor debido a su historial de locura, pero un jurado lo declaró culpable y fue condenado a muerte por cámara de gas. Chase se suicidó en la cárcel en 1980 porque reunió una de sus medicinas antidepresivas tomadas con prescripción y se tomó una sobredosis letal en su celda. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el video, te invito a darle like y a suscribirte. Hasta la próxima.